Bueno, pues continuamos con la siguiente ponencia de la jornada de capacitación, resolución de conflictos, paz, género y desarrollo en el marco de los ODS. Tengo a mi derecha a Manuela Mesa. Ella es codirectora del Instituto Universitario Demos Paz en la Universidad Autónoma de Madrid. Es directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz, CEIPAZ, de la Fundación Cultura de Paz. Es vicepresidenta de WIL España, de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, y miembro del Comité de Expertos sobre el Global Peace Index. Desde 2009 dirige el programa 1.325 Mujeres Tejiendo la Paz para la promoción y la incidencia de la Resolución 1.325 de Naciones Unidas, que incluye la organización de seminarios y elaboración de documentos sobre la participación de las mujeres en la construcción de la paz. Y también dirige el programa Visibles y Transgresoras sobre comunicación y educación desde la perspectiva de género. Cuenta además con un nutrido currículum de publicaciones sobre género y construcción de paz. Desde 2004 dirige el anuario sobre paz y conflicto. Si quieren ampliar la información, como ya decía ayer, en su página de Wikipedia hay enlaces a todas las publicaciones, o al menos algunas de ellas, a una buena cantidad de ellas. Bueno, en definitiva, Carmen, yo creo que es un referente y una especialista. Manuela. Sí, Carmen, no, sí. Por la forma en que me lo has dicho. Perdón, Manuela Mesa es, como digo, un referente y especialista en el tema de paz y género, y abordará cómo el conflicto armado tiene un impacto específico en las mujeres. Eso que llamamos impacto diferencial, es decir, que las mujeres tienen unas cargas adicionales en los conflictos y unos riesgos por el hecho de ser mujeres. En una sociedad en conflicto se entrecruzan las violencias ya existentes y la exclusión y la discriminación a la mujer específica en las formas de violencia que tienen las guerras o los conflictos armados. Además, Manuela Mesa otorga un papel específico a las mujeres en la construcción de la paz, en la deconstrucción de formas estructurales de violencia que existen en la sociedad diaria. Y solicita a todas las instancias un compromiso real, tangible y visible con la inclusión de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y de construcción de paz. Bueno, pues nada, adelante, Manuela. Pues muchas gracias, César, por la presentación y mi agradecimiento también a todo el equipo que hace posible estas jornadas, a Juan Carlos, a Guadalupe, a todo el equipo que graba, que desde luego es un privilegio poder tener estos medios para estas jornadas. Yo voy a, digamos, por relacionar con lo que se ha planteado, la cuestión de género y construcción de paz. En la Agenda 2030, digamos, hay varios objetivos que tienen relación. El objetivo de igualdad de género, que es el número 5, el ODS 16, que es sobre paz y justicia, y el ODS de desigualdad, que es el número 10, ¿no? Y voy a explicar por qué creo que es importante. Pero bueno, como nos comentó Guadalupe, que hoy teníamos un público pues más joven, etcétera, así que también, digamos, quería aprovechar, digamos, pues para plantearlo de una manera un poquito diferente, ¿no? Y por eso a mí me gusta en algunas ocasiones, cuando es posible, empezar preguntando al auditorio una pregunta muy sencilla, que es ¿qué personas conocéis que han trabajado por la paz? ¿Qué personas se os vienen así rápidamente a la mente que han trabajado por la paz? Me gustaría oír algunos nombres. Gandhi. ¿Cuál más? ¿Quién? Madre Teresa de Calcuta. ¿Quién más? Malala. ¿Quién más? Clara Campoamor. ¿Quién? Berta Cáceres. Berta Cáceres. Bueno, pues fantástico. Para mí, o sea, cuando hago esta pregunta, siempre es un indicador, digamos, de cuánto se ha conocido. Y, por ejemplo, las respuestas que habéis dado son un buen ejemplo de que hay algo que está cambiando. Cuando nosotros empezamos este proyecto en el 2010, o sea, digamos, estudiando el papel de las mujeres en la construcción de la paz,
La razón por la que empezamos el proyecto fue porque cuando preguntábamos en las sesiones que dábamos, en las clases, preguntábamos ¿qué personas conocéis que han trabajado por la paz? Pues habitualmente los nombres que aparecían eran pues, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Y entonces preguntábamos, ¿pero conocéis alguna mujer que haya trabajado por la paz? Y entonces, bueno, aparecía la Madre Teresa de Calcuta, pero era muy difícil para la mayor parte de las personas poder nombrar otras personas que hubieran trabajado por la paz. Y entonces eso nos hizo pensar, bueno, ¿cómo es posible que, a pesar de que históricamente las mujeres han jugado un papel bastante relevante en la construcción de la paz, cómo es posible que sean tan desconocidas, o sea, que su contribución se haya invisibilizado de tal manera que no somos capaces de nombrarlo, ¿no? Y es porque no los estudiamos en los libros de texto, porque no aparecen en los medios, porque no forma parte pues, del conocimiento general. Entonces, a partir de esta reflexión iniciamos un proyecto que se llamaba 1325 mujeres tejiendo la paz. ¿Y por qué 1325 mujeres? Bueno, pues porque hay una resolución de Naciones Unidas, que es la 1325, sobre mujeres, paz y seguridad, y queríamos, fue una resolución muy importante, como luego explicaré, y queríamos darla a conocer. Pero como queríamos darla a conocer al público en general, pensamos que la mejor manera era nombrar a 1325 mujeres, hacer el ejercicio. Y lo logramos, no fue nada difícil, porque existen muchas mujeres conocidas, pero también hay muchas mujeres anónimas que en su vida cotidiana han trabajado por la paz. Y por lo tanto, podríamos nombrar 1325, pero podríamos nombrar 2000, 3000. Muchas de ellas son personas incluso muy cercanas, ¿no? a nuestro propio entorno, ¿no? Y es una historia que merece escribirse y merece contarse. Y, digamos, a partir de ahí, lo que os voy a presentar tiene una parte que ver con ese proyecto, otra parte con reflexiones, con análisis que hemos hecho posteriormente y que conecta muy directamente con lo que es la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien. Entonces, bueno, la primera cuestión que quería, digamos, plantear es ese papel histórico, ¿no? que han jugado las mujeres en la construcción de la paz, ¿no? Y cómo a la hora de incorporar la perspectiva de género a la construcción de la paz ha sido un fenómeno relativamente tardío, es decir, que las cuestiones de género estaban ausentes en la agenda internacional y no es hasta finales de los años 60, 1969, cuando por primera vez, a través de la creación de la Comisión Jurídica de la Mujer, que se empieza, digamos, a plantear cuáles han sido sus aportaciones, ¿no? Pero algunas premisas iniciales. A ver, es que, claro, no, a ver si... Es que no veo lo que aparece. Bueno, lo que me voy a poner en un ladito y lo veo así, porque es que si no, así no estoy... Bien. Bien, entonces, algunas de las cuestiones importantes, ¿no? Para algunas de las premisas que me gustaría mencionar, ¿no? Perdón, claro, se me oye. Es que así lo... Bien. Bueno, decir que el género alude a las diferencias entre hombres y mujeres como una construcción social que es producto de unas relaciones de poder desiguales que se han ido estableciendo históricamente. Y por lo tanto, digamos, cuando nos vamos al ámbito de la guerra, los conflictos armados no son neutros al género, es decir, afectan de una manera diferencial a hombres y a mujeres, ¿no? Pero en el caso de las mujeres sufren una carga extraordinaria por el hecho de ser mujeres y eso significa
que las mujeres, bueno, pueden ser violadas y de hecho el cuerpo de las mujeres se utiliza como arma de guerra, como una estrategia de guerra que se sabe que es muy efectiva porque compromete las posibilidades de paz en el futuro y por eso en los conflictos internos, los conflictos armados de los últimos 30 años son fundamentalmente conflictos al interior de los países en el que se producen entre actores armados dentro, ¿no?, del propio país y en el que la violencia sexual es una estrategia muy eficaz, ¿no? Pero de alguna manera también quiero destacar una idea que creo que es importante y que muchas veces se olvida, y es que la exclusión y la discriminación que sufren las mujeres en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en situaciones de guerra eso se exacerba y por lo tanto es mucho más fuerte, ¿no? Pero como desde la investigación para la paz hablamos de violencias, no solamente de esa violencia directa, pero también de esa violencia estructural que excluye, que deja fuera a una parte de las personas y en este caso una parte de la población, que son las mujeres, hablamos del continuum de la violencia, es decir, que las violencias cotidianas que sufren las mujeres en situaciones de no guerra, en situaciones de guerra se exacerban y van mucho más allá. Por lo tanto, necesitamos un cambio de paradigma que deslegitime las desigualdades y la discriminación que sufren las mujeres, ¿no? Y esto nos lleva a la necesidad de trabajar con un concepto de paz positiva, es decir, un concepto de paz que vaya orientado a la transformación pacífica de los conflictos y abordar esas violencias directas, violencias estructurales, violencias simbólicas digamos, que sufren las mujeres. Ahí. ¿No? Y es lo que hablamos, lo que llamamos la paz positiva, ¿no? Frente a esa paz negativa que dice que si quieres la paz, prepárate para la guerra, nosotros hablamos de la paz positiva. Y me gusta poner una definición, la definición que hace María Zambrano, que ella dice que la paz es mucho más, es una toma de postura, es una auténtica revolución, es un modo de vivir, un modo de habitar el planeta, un modo de ser persona. Y efectivamente, o sea, la paz, esa paz orientada a la transformación de conflictos, es una paz, digamos, que de alguna forma transforma nuestra forma de estar en el mundo. Y como os decía, históricamente las mujeres, digamos, hay una experiencia histórica, hay toda una genealogía de mujeres que a lo largo de la historia han tratado de prevenir la violencia y de construir la paz. Nos podemos remontar a Lisístrata, estas mujeres que deciden hacer huelga sexual para que sus maridos paren la guerra, ¿no? Y es algo, bueno, es una referencia que se ha mencionado, ¿no? Pero después hay una historia no escrita, ¿no? Históricamente ha habido pues, mujeres como por ejemplo reinas que se han interpuesto entre los ejércitos para parar una guerra, ¿no? Pero más actualmente, digamos, tenemos ejemplos de esa contribución de cómo las mujeres han optado por la paz, ¿no? Y uno de los ejemplos que me gusta contar es el de la Women League for Peace and Freedom, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y Libertad, que es una organización que se funda en 1915, justamente había empezado la Primera Guerra Mundial, y mujeres de distintos países que eran enemigos, o sea, países que estaban en guerra, deciden reunirse en La Haya para intentar parar la guerra. Remontaros a 1915, imaginaos aquella época, cómo iban vestidas las mujeres, con aquellos trajes que casi las impedía moverse. Los transportes no son como los de ahora, es decir, era viajar de un lugar a otro, podían ser días, meses, de llegar de Estados Unidos a Europa, suponía un mes en un barco, ¿no? Pues a pesar de las dificultades, ¿no?, que podía ser, pues mujeres de distintos países deciden que esa guerra que estaba empezando y que iba a suponer miles de muertes, había que intentar pararla, ¿no? Ellas se reúnen en La Haya
Esta es la foto de cuando se reúnen, de la reunión. Se reúnen en un zoo en La Haya, porque no existía ningún espacio en La Haya para reunir a tantas personas, a tantas mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí definen una estrategia para intentar parar la Primera Guerra Mundial, o sea, entrevistarse, reunirse pues con las autoridades, con los gobiernos, para intentar parar la guerra. Muchas de ellas eran mujeres aristócratas que tenían pues una cierta influencia y tenían esa posibilidad de tratar de influir en parar la guerra. Bueno, la guerra no fue posible pararla, pero la organización, por ese trabajo, ¿no? digamos, que hizo, no está aquí la foto de Jane Addams, la organización se mantuvo y fue uno de los gérmenes de la fundación de la Liga de Naciones y después de Naciones Unidas. Es decir, ellas, digamos, hicieron una apuesta por crear en el ámbito internacional una institución, porque Naciones Unidas surge para evitar el flagelo de la guerra, ¿no? O sea, surge para que las guerras no vuelvan de nuevo a producirse, ¿no? O sea, Naciones Unidas surge con ese mandato, ¿no? Y ellas jugaron un papel bastante importante. De hecho, desde ese momento hasta el momento actual, seis mujeres que han formado parte de la organización han sido premios Nobel de la Paz y en los debates en distintos países han jugado un papel muy importante. La primera presidenta fue Jane Addams, que fue además la fundadora del trabajo social. Y es un referente, digamos, o sea, ella fue la primera presidenta que trabajó por la paz en la Liga, pero además con un importante componente social, ¿no? Pero también os quiero hablar de mucho más reciente, ¿no? En estos conflictos armados internos que os he comentado, pues ha habido iniciativas muy importantes. Por ejemplo, el caso de las mujeres de Liberia, en el que digamos, lograron poner fin a la guerra que estaba desangrando su país, en el que estaba Charles Taylor, una persona, digamos, que era uno de los, o sea, que tenía una milicia, ¿no? Y que el país estaba desangrando, la gente joven estaba muriendo, y bueno, pues ellas se movilizaron para intentar parar la guerra. Cuando se iniciaron las conversaciones de paz, las mujeres no fueron invitadas a participar en las negociaciones de paz, tuvieron que reclamar, tuvieron que bloquear las puertas para que finalmente se las escuchara, ¿no? Y bueno, el resultado de todo aquello fue que por primera vez en Liberia hubo una mujer presidenta, John Shirley Macleaf, y una de las mujeres que había liderado este movimiento fue nombrada, recibió el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Por lo tanto, fue algo muy importante, ¿no? Pero podríamos hablar de otras experiencias, por ejemplo, en República Democrática del Congo, en Somalia. Ha habido iniciativas muy importantes. La Marcha de Mujeres de Camboya. Bueno, entonces, cuando hablamos de construcción de paz, estamos hablando, cuando analizamos, cuando estudiamos cuál ha sido la contribución de estas mujeres a la paz, cuando conocemos sus historias de vida, nos salen esta nube de valores, ¿no? Es decir, porque creo que es importante decir que es necesario también superar la idea de que los hombres son violentos por naturaleza y que las mujeres somos pacíficas por naturaleza. Es decir, no hay nada en la naturaleza que nos haga o ser pacíficos o ser violentos, ¿no? A mí me gusta poner una metáfora que dice que, bueno, la mano la podemos utilizar para acariciar, para dar amor, pero también la podemos utilizar para pegar. Y como somos seres humanos, podemos decidir si la queremos utilizar para acariciar o para pegar. Y por lo tanto, y esa es una decisión que tomamos en el día a día hombres y mujeres. O sea, que no hay nada en nuestra naturaleza que nos permita, que nos impida, digamos, pensar que podemos resolver las diferencias de intereses, las divergencias a través del diálogo, a través de buscar el consenso
o a través de la violencia. Son decisiones que se adoptan, ¿no? Y por lo tanto, esas posturas esencialistas, o sea, si fuera una cuestión de naturaleza, no tendríamos nada que hacer. Somos así y no podemos cambiar, pero sabemos que podemos cambiar y sabemos que en distintos contextos se ha utilizado la violencia o se ha utilizado otros procedimientos, ¿no? Pero muchas veces la violencia está naturalizada y sobre todo existe una asociación de que la masculinidad se afirma a través de la violencia, pero cada vez hay más hombres que intentan afirmar su masculinidad de otras maneras, ¿no? Y también sabemos que las mujeres, bueno, sí que por el rol histórico que se nos ha asignado, digamos, hemos desarrollado más capacidades para el diálogo, para la concertación, pero también ha habido mujeres que en determinados contextos han optado por la violencia y han sido guerrilleras, etcétera. Es decir, que no hay nada en los genes que nos marque una visión ya predeterminada. Y justamente las mujeres que han optado por la paz ha sido una opción, y además ha sido una opción valiente, porque trabajar por la paz significa trabajar contra la impunidad, significa trabajar por la justicia, significa trabajar por la igualdad y, por lo tanto, trabajar por la paz no es algo místico, como a veces se tiende a ridiculizar, ¿no? Decir, los que trabajan por la paz son que hacen palomitas y son poco realistas, ¿no? O sea, realmente lo realista es trabajar por la paz, porque sabemos que la violencia solamente genera sufrimiento y dolor y no sirve para resolver los problemas que tenemos. Entonces, bueno, esta nube de valores la hemos sacado perdón, la hemos sacado de esas historias de vida de mujeres que a lo largo de la historia han trabajado por la paz. Valores como la colectividad, la unión, la solidaridad, la sororidad, o sea, una palabra que cada vez oímos más, que es la fraternidad entre mujeres, ¿no? Colectividad, que lo representa muy bien la historia de vida de Gertrude Monguela, una activista por los derechos humanos en Tanzania, que ella ha representado y ha luchado para que en el marco de Naciones Unidas las mujeres africanas y sus propuestas fueran tenidas en cuenta. Y me gusta mucho esta imagen que os pongo, que es una imagen de África, porque habitualmente África la vemos como hambre, como violencia, y una África formada por mariposas, mariposas que se mueven, muestra mucho también el dinamismo, la creatividad que hay en África y el papel que juegan las mujeres africanas en este momento en la construcción de la paz. Bueno, valores como los que representan ese trabajo de colectividad de las mujeres de Grihan Common, que fueron mujeres que en los años 80 acamparon frente a una base para evitar que se instalaran misiles nucleares en plena Guerra Fría, en la que había misiles apuntando hacia la Unión Soviética y había misiles desde la Unión Soviética apuntando hacia Europa, y había un miedo real de que hubiera un ataque nuclear. Es decir, en los años 80 realmente se veía que era muy factible que eso pasase, ¿no? Y por lo tanto había una movilización por parte de la sociedad civil. Bueno, pues estas mujeres estuvieron más de un año acampadas frente a la base y lo que hicieron es deslegitimar el militarismo. O sea, lo que hacían es que todas las mañanas en la valla que rodeaba la base ataban objetos de la vida cotidiana, patucos de los niños, servilletas, y bueno, pues como era una base militar, los militares tenían todos los días que quitar esos objetos de la vida cotidiana, ¿no? Se vestían de ositos de peluche y entraban dentro de la base. Cuando tú entras en una base militar, pues hay que disparar. Pero claro, los soldados no fueron capaces de disparar a estas mujeres que estaban acampadas fuera y que podrían ser sus madres, sus abuelas, ¿no? Y digamos, ellas crearon toda una forma de desafiar el militarismo desde la no violencia que marcó, digamos, el pacifismo desde entonces, ¿no? Aquí las tenéis rodeando, abrazando la base, ¿no? En los valores como los afectos y el cuidado, que muchas veces se considera que es un signo de debilidad,
pero desde luego las mujeres han mostrado que en el trabajo por la paz los afectos y el cuidado, la vida debe estar en el centro de la acción política y de la acción social, ¿no? Y me gusta mucho esta imagen que representa la historia de Irene Kam, que fue la presidenta de Amnistía Internacional. Ella es de Bangladesh y bueno, pues fijaros, ¿no? Es de poner el acento también, es decir, en la mirada, poner el acento, mirar de otra manera y mirar desde los afectos y desde el cuidado. Fijaros, no sé si veis la imagen, esa es la historia de Tika Font, que fue la directora de un centro de investigación para la paz en Cataluña. Y bueno, la palabra, o sea, la imagen es una gran manifestación en donde pone armas, pero la R se cae y queda amas, ¿no? Es decir, que los afectos ponerlos en el centro. La paz tiene que ver con la diversidad, con la pluralidad, con la interculturalidad, y esos valores lo reflejan muy bien las 13 abuelas, que es una entidad, una organización que reúne a 13 abuelas del mundo, que son de diferentes culturas, de distintos contextos, ¿no? Y que de alguna manera reflejan la sabiduría, el saber, ¿no? de la edad, y de mujeres que a lo largo de su vida han trabajado por la paz, como es el caso de Mona Polaka en Estados Unidos. Vamos a pasar alguna de ellas. Bueno, esta es la imagen de Betty Cariño, una activista indígena en México. La paz tiene que ver con dinamismo, con movimiento, con cambio, ¿no? Como es el caso de Cora Wise, que es una feminista estadounidense, que fue la mujer que reunió un gran encuentro de educación para la paz, y bueno, digamos que ha trabajado en el marco de Naciones Unidas por generar ese movimiento y ese cambio. La paz tiene que ver con equidad, con igualdad de oportunidades, con estar en relación, como es la historia de Marcela Lagarde, una activista por los derechos humanos, académica, que trabajó en el Gobierno de México, que fue la que dio a conocer el concepto de feminicidio, el hecho de matar a las mujeres por el hecho de serlo, y que eso debía condenarse. Y fijaros en la imagen, ¿no? Es decir, la igualdad de género, somos vasos comunicantes, ¿no? Necesitamos, digamos, que buscar ese equilibrio, ¿no? Lo que sucede a las mujeres afecta a los hombres, lo que sucede a los hombres afecta a las mujeres, ¿no? Y tenemos que buscar esa equidad. La paz tiene que ver con creatividad, porque hace falta, hay un autor, Jean-Paul Lederach, que habla de la imaginación moral. Es saber, ante una diferencia de intereses, buscar soluciones que no están previstas, que no son las fáciles, que no son las sencillas, ¿no? Es necesaria otra forma de mirar los conflictos, ¿no? Este es el caso de Aminata Traoré. Ella fue ministra de Educación en Mali y ella intentó, a través de la educación, buscar soluciones creativas a los problemas que afrontaba su país. Bueno, esta es Berta von Suttner, una mujer de principio de siglo de la República Checa, que publicó un libro. Ella era una aristócrata, una mujer, pues digamos, del establishment, y que publicó un libro, Abajo las armas, en principio de siglo, que fue una gran revolución que modificó. Pero la paz también tiene que ver con diálogo, con la fuerza de la palabra, como la historia de Hannah Asharawi, esta activista palestina que participó en el proceso de paz que hubo en Madrid en los años 90. La paz tiene que ver con libertad, con emancipación, con ruptura, con liberación, como es la historia de Aminata Haidar, esta activista saharaui,
que hizo una huelga de hambre para obligar al gobierno español a que adoptase una posición más comprometida con la situación en el Sáhara, y su papel, digamos, es muy importante, ¿no?, en la búsqueda de una salida, ¿no?, a la situación del Sáhara. Bueno, voy a pasarme algunas porque la paz tiene que ver con valentía, con audacia, con oportunidad, como es la historia de Ana Politkovskaya, esta activista por los derechos humanos que, digamos, fue asesinada. Ella era de las pocas periodistas que, está mal, no es Estados Unidos, ella era de Rusia, ¿no? Ella era de las periodistas que denunciaba la violación de derechos humanos en Chechenia y que fue asesinada por eso, ¿no? Y hay que ser muy valiente, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, que bueno, veis que la imagen, la máquina, están cortadas las palabras, porque, digamos, lo que le negaron a ella fue la fuerza de las palabras, ¿no? Pero hay que ser muy valiente para, en Rusia, denunciar la violación de derechos humanos de los chechenos, ¿no? Y ese es el caso de Ana Politkovskaya. O el caso de Lidia Cacho en México, esta periodista que fue muy valiente porque denunció las redes de pederastia en su país y fue amenazada, tuvo que salir, y bueno, ella ha trabajado muy activamente en tratar de ayudar a estas niñas que han sufrido la violencia muy directamente, ¿no? Y bueno, veis que la imagen es una pluma porque ella es periodista, es escritora, y un hilo, ¿no? O sea, digamos, pues esa forma de tejer tan importante. Bueno, la paz tiene que ver también con resistencia, con rebeldía y con persistencia. Y este es el caso de Din Zilin, que ella es una mujer que forma parte de las madres de Tiananmen, que a pesar, digamos, de la dificultad en China para defender los derechos humanos, ellas llevan muchos años exigiendo que se sepa qué pasó con sus hijos que desaparecieron cuando hubo las manifestaciones en la plaza de Tiananmen. La paz tiene que ver con resiliencia, con esa capacidad de resurgir de las cenizas, y es el caso de muchas mujeres que han sufrido la violencia directamente y que esa experiencia de violencia las ha hecho más fuertes, las ha hecho resurgir y trabajar para que no vuelva a suceder lo que ha ocurrido, ¿no? Ese es el caso de Gloria Guzmán Orellana, una mujer de El Salvador, de una organización que se llama Las Dignas, y que ellas, digamos, se organizaron para hacer un memorial y nombrar a todas aquellas personas que durante la Guerra Civil en El Salvador fueron asesinadas, fueron violentadas, ¿no? Y la imagen, como veis, es un corazón roto, cosido, ¿no?, que me parece que es muy ilustrador. O esta foto maravillosa de Gervasio Sánchez, este fotógrafo que ha retratado pues tanto la guerra en la ex Yugoslavia, en distintos lugares, y esta foto viene de un proyecto muy bonito que era sobre las víctimas de las minas antipersona, estas minas que siguen matando a gente años después de que el conflicto armado ha finalizado, ¿no? Y eso, esta mujer con su pierna, o sea, amputada, y con esa vida, ¿no?, de que ese niño al lado, ¿no?, esa vida, ese proyecto de vida y de futuro. Y la paz también es alegría, es decir, es ese sentido del humor, ese optimismo, porque las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Pueden ser mujeres, pueden ser mejores, ¿no? Este es el caso de Rosa Parks, esta mujer negra que decide no levantarse para ceder el asiento a un blanco, y eso desata, es uno de los detonantes, pues, digamos, para el movimiento de los derechos civiles y bueno, conseguir que los negros tuvieran los mismos derechos que los blancos en Estados Unidos. O las iniciativas de una organización estadounidense que se llama Code Pink, que es Código Rosa,
y que desde el humor lo que hacen es deslegitimar el miedo, que se utiliza como un instrumento para recortar derechos, ¿no? En este caso ellas surgen a raíz de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, en el que se crea un código, el código rojo es máxima alerta, y el código amarillo es menos peligro, ¿no? Entonces, en determinados momentos se activaba y la gente estaba realmente aterrorizada, ¿no? Entonces, ellas plantean que la administración Bush no puede utilizar el miedo para aprobar recortes de derechos como el Acta Patriótica, y entonces crean el código rosa. Entonces, lo que hacen es que se visten todas de rosa y hacen acciones para, digamos, deslegitimar esa utilización del miedo para el recorte de derechos. Bueno, como veis hay muchísimas, pero no vamos a hablar de todas ellas, ¿no? Entonces, digamos, esta genealogía de mujeres que trabajan por la paz, a finales en el año 2000, se adopta la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad. Y es una resolución que fue importante porque fue el resultado de muchas movilizaciones, de una sociedad civil muy organizada que reclamaba que la agenda de género se incorporase a la agenda internacional. Y esta resolución, Naciones Unidas tiene muchísimas resoluciones, pero esta es una de las resoluciones que más se ha nombrado, que más se ha utilizado, que más se ha... y es porque, digamos, tiene un respaldo social detrás, ¿no? Y la resolución, además, reconoce lo que se llamaron las 3 Ps. En primer lugar, la importancia de la participación de las mujeres en los procesos de paz. Es decir, no es posible que cuando los actores armados deciden sentarse en una mesa de negociación, las mujeres estén ausentes, no participen en ese proceso. O sea, ¿cómo podemos pensar en construir una paz sostenible sin tener en cuenta a la mitad de la población? Pero habitualmente las mujeres no son invitadas, están los actores armados, y ellas están ausentes de las mesas, ¿no? Las cifras están en torno al 2, al 5% en procesos de paz en los que haya habido una presencia de mujeres. Y muchas veces cuando participan, además, lo están no con poderes plenipotenciarios, sino que están en un segundo nivel. A pesar de que se ha mostrado con diversos estudios que en los procesos de paz en los que han participado las mujeres, la posibilidad de sostenibilidad es mucho mayor y han sido más exitosos, ¿no? Que cuando no han participado. Pero además es una cuestión de justicia, ¿no? Es decir, que construir una paz sostenible y duradera tiene que hacerse con hombres y mujeres. La resolución también plantea la protección y todo, es decir, la necesidad de que a las mujeres se las proteja en las situaciones de guerra, ¿no? Y poner fin a la violencia sexual que goza de una gran impunidad. Es decir, existen situaciones de conflicto en el que, como en el caso de la República Democrática del Congo, en el que la zona de Kivu, que es donde está el conflicto armado, el 99% de las mujeres han sido violadas. Es decir, que se ha violado desde niñas hasta abuelas. Es decir, ha sido una práctica atroz, ¿no? Y de alguna forma es necesario poner fin a esta forma de violencia como táctica de guerra, ¿no? Pero también es muy importante la prevención, el trabajo de prevención, y ahí es importantísimo, ¿no? el papel, las contribuciones de las mujeres, ¿no? a las políticas de prevención. Entonces, bueno, la resolución, digamos, planteaba estos 3 niveles: participación, prevención y protección. Y esta resolución además iba acompañada de planes de acción, es decir, que se pedía que a los gobiernos intentaran operacionalizarla a través de planes de acción concretos, ¿no? La resolución se aprueba en el año 2000, han pasado 19 años desde la aprobación, hay muchas luces y sombras.
pero yo me quedaría que la resolución ha contribuido a conformar un movimiento internacional de mujeres que apuestan por la paz en el sistema internacional, y eso es muy importante. Y eso además, digamos, conecta directamente con la Agenda 2030, ¿no? Es decir, que digamos, todo el trabajo que se ha hecho en el ámbito de género y seguridad, digamos, puede ser una aportación importante ahora a la Agenda 2030, ¿no? Pero necesitamos que esta declaración de principios tan importante, este consenso internacional, después se materialice en la práctica, ¿no? Y eso nos interpela a todos y a todas, ¿no? Y como podemos ver en las historias de estas mujeres que trabajan por la paz, no son solamente palabras que están en el papel, o sea, se construye día a día, ¿no? Como cuentan las historias de estas mujeres que trabajan por la paz. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Manuela, por tus palabras. La verdad es que en tu discurso se nota que hay una sosegada militancia con el tema del feminismo. Quiero decir que todas las ponencias que se están realizando se van a colgar en el canal de YouTube de la Fundación Academia Europea de Yuste. Ahora vamos a pasar a tomar un café, hacemos un descanso de media hora. Es a la entrada está aquí a la entrada del edificio, ¿vale? Continuamos entonces a las 12:30 con la siguiente ponencia, ¿vale? Gracias.